Buenos días, levantados ya antes del alba, madrugando para sostener el país, ¿no? Con esfuerzo diario. Hoy es 13 de marzo. La escena que se repite estos días en despachos y oficinas de toda la geografía, podríamos decir, es la empresa revisando cuentas, constatando con gran preocupación, es algo legítimo, que el coste por hora trabajada ha vuelto a incrementarse y que al mismo tiempo cada jornada laboral se queda sin cubrir 1,5 millones de puestos de trabajo. Un dato dramático, sí, 1,5 millones de puestos vacíos al día, dicho de un tirón, ¿no? La pregunta importante, pero que pocos se atreven a formular con honestidad, es si estamos ante un problema de costes descontrolados o ante el síntoma más evidente de que nuestro modelo productivo no va bien, que empuja al límite, que está roto, ¿no? Hoy quiero moler sobre todo dos informaciones que se publicaron hace un par de días en El Economista y que van de la mano, ¿no? Que son causa y consecuencia. No son titulares aislados, son un retrato fiel de una realidad que lleva repitiéndose pues, los últimos 4 años y medio, ¿no? De forma consecutiva. Pero no quiero perder tampoco la costumbre y me gusta empezar primero lanzando el refrán de partida, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Versión Molinillo. Más sabe el trabajador por agotado que por ausente. Porque quien acumula años soportando ritmos, horarios y condiciones que van desgastando de forma progresiva la salud física y mental, termina pagando con ausencias el precio que otros prefieren atribuir a la falta de compromiso. Como digo, la noticia duele y remito al Economista concretamente porque hace eco de las dos cuestiones el mismo día, ¿no? El 11 de marzo de 2026 lo dejaban ya muy claro y con cifras oficiales. Primero con ese titular de el coste por hora trabajada que había aumentado un 3,2% interanual en el último trimestre de 2025. Además, un dato que está recogido por el índice de coste laboral armonizado, que es un índice del Instituto Nacional de Estadística, y un segundo artículo que es radiografía del absentismo, ¿no? Que cada día faltan 1,5 millones de trabajadores y que fue publicado apenas horas después. En definitiva, aquí la idea, yendo más allá de las cifras frías, es el estudio de Vivo Fácil en 2025, que se realizó a más de 3.000 personas trabajadoras, ¿no? Y que desmonta esta narrativa simplista, de alguna manera. Estos datos son que las ausencias se deben a obligaciones familiares no cubiertas en un 41% de los casos y un 29% a enfermedad o lesiones derivadas del propio trabajo. Aparte, también se registran un 20% de problemas de salud mental que tienen que ver con estrés, con ansiedad y con burnout diagnosticados. Y luego ya otras gestiones personales inevitables, ¿no? El resto, el 10%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo resume con cierta crudeza técnica. Defiende gestión de las bajas y unas prolongaciones innecesarias que podrían evitarse con prevención real, tal y como ya he comentado estos días atrás en el Molinillo. Aquí reside, por tanto, una paradoja inteligente que nadie quiere o nadie se atreve a explicar. Es cierto que los costes suben y los salarios comienzan a recuperar mínimamente cierto poder adquisitivo después de años de contención y el absentismo crece porque el sistema empuja a la gente hasta el límite físico y emocional. Entonces, culpar exclusivamente a la persona, de nuevo, es invertir la causa y el efecto. El Ejecutivo se presenta ante toda la opinión pública siempre pues como el gran defensor de los derechos laborales, ¿no? Y en principio tendría que ser su objetivo, ¿no? Y su finalidad. Y como gran promotor de medidas de conciliación, pero a ver, vamos acumulando, como llevamos denunciando aquí, parches legislativos. Se van prorrogando reglamentos, normas
y que nunca llegan a tocar, ¿no?, el núcleo central del problema y a publicarse y a ejecutarse, ¿no? La propia AIREF lleva años también advirtiendo, ¿no?, de la gestión ineficaz de las incapacidades temporales. Pero claro, no llegan a sanciones efectivas a las empresas que incumplen sus obligaciones. Eso brilla por su ausencia. Entonces, ¿dónde están las políticas estructurales que puedan garantizar cuidados reales, reducción de jornadas en sectores que tienen alta penosidad, incentivos fiscales, por ejemplo, para prevención del burnout en las empresas? Silencio administrativo y, eso sí, comunicados llenos de intenciones, de buenas intenciones. Las leyes de conciliación se quedan en retórica, como siempre, cuando la realidad de la persona trabajadora, agotada, sigue sin encontrar ningún tipo de respuesta, ni a nivel estructural ni presupuestario, ¿no? Lo del incremento de los costes, claro, sigue siendo también pues la gran denuncia de Garamendi y compañía, ¿no?, todo lo que es la COE. Y claro, cómo impactan las ausencias en su productividad. Vale, hasta aquí incluso tienen razón. Pero claro, no dice tampoco un dato que los propios estudios ya han confirmado, que las empresas que han implantado flexibilidad horaria real, teletrabajo, efectivo, eso sí, y con buenos protocolos de prevención de riesgos psicosociales, pues llegan a reducir el absentismo, incluso cifras que van entre un 15% y un 50%. Y claro, en vez de intentar invertir en este tipo de medidas preventivas, se sigue apostando por estructuras rígidas, controles, turnos extenuantes, ¿no?, y salarios que de alguna manera no compensan en absoluto el desgaste, ¿no?, que una persona va acumulando en su día a día. Y ante este contexto, no nos tenemos que echar la mano a la cabeza, es previsible. Más bajas, más costes, más quejas. Señor Garamendi, le digo desde aquí, 1,5 millones de ausencias diarias no son un capricho. Son reflejo directo de unas condiciones laborales que priorizan su beneficio inmediato, no la sostenibilidad del sistema, la sostenibilidad humana y la productividad real a largo plazo. Sindicatos, por otro lado, desconvocan huelgas, con preacuerdos parciales, pero tampoco convierten la conciliación efectiva y la prevención de todo este trabajo extenuante y agotamiento, ¿no?, en exigencia prioritaria y algo que sea totalmente irrenunciable en las mesas de negociación en las que se sientan. Firman convenios que mejoran salarios, lo cual es indudable, es necesario, pero dejan intactas las causas profundas del burnout, del síndrome del quemado, ¿no?, y de todos los riesgos psicosociales. La oposición sigue criticando. Claro, cuando le conviene electoralmente, critica con vehemencia, pero la defensa cotidiana, sistemática y técnica de la persona trabajadora, que se ausenta por razones, ya digo, estructurales, pues brilla totalmente por su ausencia. Señor Feijóo, deje el balonmano y póngase de una vez a trabajar. El absentismo, en definitiva, no se combate con discursos ni con fotos, ni estrechándose la mano. Se previene con exigencia real, diaria y documentada, sobre todo lo que son las condiciones laborales y qué es lo que lo generan. En definitiva, el coste laboral sube un 3,2% interanual y faltan 1,5 millones de personas cada día a su puesto. Pero no pensemos siempre que es porque el trabajador quiere o porque sea un vago. No es porque sea irresponsable, que no tenga compromiso, sino porque el modelo productivo actual lo lleva hasta el límite. El absentismo es estructural porque la precariedad, el agotamiento y la falta de conciliación también lo son. Mañana volvemos a darle a la manivela, porque una cosa está clara, que es que mientras que el molino del sistema siga girando, sin cambios profundos, aquí seguiremos moliendo verdades incómodas con datos oficiales en la mano y rigor intelectual. Buenos días.